Los ojos de Estados Unidos están puestos en este supermartes en el que cientos de delegados están en juego para los partidos demócrata y republicano. Pese a ello, se esperan pocas sorpresas en los resultados, con Joe Biden y Donald Trump como favoritos. Conectamos con nuestro equipo de enviados especiales y analizamos la relevancia de la jornada. En Haití continúa la violencia con varios tiroteos registrados el lunes. Hay máxima tensión en numerosos puntos del departamento del oeste y alrededor del aeropuerto de Puerto Príncipe, que las bandas intentan tomarse. Todo esto mientras continúa la incertidumbre por el paradero del primer ministro Ariel Henry tras partir de Kenia. El estancamiento en las negociaciones en el Cairo sobre una posible tregua entre Israel y Hamás ha hecho que las delegaciones busquen alargar los diálogos. Esto mientras que en terreno Estados Unidos volvió a entregar ayuda con paracaídas. Los ataques continuaron en Han Yunis, donde al menos 17 personas murieron. En France 24 estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Comenzamos en Estados Unidos, donde se lleva a cabo el Supermartes, una jornada en la que los republicanos votan en primarias en 15 estados y los demócratas en 15 estados, 2 territorios de ultramar y los votantes de este partido en el exterior. A esta hora conectamos con nuestro equipo de periodistas en Estados Unidos. En principio vamos a Richmond, en Virginia, donde se encuentra Cristóbal Vázquez. Cristóbal, ¿cómo avanza la jornada y qué está en juego en ese estado, tanto para los demócratas como para los republicanos? La votación se abrió a las 6 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, cerrará a las 7 de la noche de la costa este de Estados Unidos y está en juego para, sobre todo, los republicanos, un estado que en las últimas 2 votaciones presidenciales ha votado demócrata, pero que recientemente se ha inclinado un poco más hacia el partido republicano y por eso Donald Trump estuvo el fin de semana pasado aquí en Virginia tratando de hacer campaña, tratando de apelar sobre todo a el voto suburbano. Hay que mencionar que en el norte de Virginia, cercano a Washington, pues el voto normalmente tiende a ser un voto demócrata, es decir, un voto azul, pero cuando nos acercamos más a la capital de Richmond, que recordemos fue la capital confederada de los Estados Confederados durante la Guerra Civil estadounidense, y si nos acercamos más a las áreas rurales de Virginia, el voto tiende a ser rojo, el voto tiende a ser conservador, tiende a apoyar a Donald Trump y precisamente a la entrada de la ciudad, cuando estábamos entrando a Richmond, vimos precisamente mucha publicidad a favor de Donald Trump, muchos carros con banderas de Estados Unidos y de apoyo a Donald Trump. La votación se ha dado ya, empezó desde las 6 de la mañana y sigue en los principales centros de votación de Richmond, la capital de Virginia, donde se están llevando a cabo en escuelas, en librerías y en otros centros de convención de la ciudad para que, recordemos, a las 7 de la noche se cierren las urnas en ese estado. Es importante mencionar que para el Partido Republicano, para que ya se confirme la nominación del presidente Donald Trump, necesitaría 1.215 delegados y hoy, el supermartes, un tercio de estos delegados están en juego. Nosotros continuamos en Denver, en Colorado, donde se encuentra Raúl Blanco, periodista de France 24. Es un estado donde hasta ayer supimos definitivamente que Donald Trump iba a estar en la boleta electoral. Raúl, un gusto volver a verlo en las pantallas de France 24. ¿Cómo avanza esta jornada tras el espaldarazo de la Corte Suprema al exmandatario? El gusto es mío, Valentina. Muy buenas tardes de acompañarnos nuevamente a través de las pantallas de France 24 en español. Como lo ven, la afluencia de votantes es bien reducida. Recordemos que los centros de votación aquí en Estados Unidos, sobre todo en el estado de Colorado, están abiertos desde el 26 de febrero del mes pasado y hoy, el día de las elecciones, estos centros de votación abrieron desde las 7 de la mañana, hora centro de Estados Unidos, y estarán dispuestos hasta las 7 de la noche, también hora centro de Estados Unidos. Y recordemos que la mayoría de las personas, pues sobre todo en este estado, votan de manera por correo, y pues estos centros de votación están abiertos sobre todo para las personas que no recibieron esa boleta y puedan venir aquí a votar. En el estado de Colorado son 72 los representantes para los demócratas que se van a elegir y 37 los republicanos. También recordemos que es un estado pues de mayoría demócrata, donde ayer vimos, como usted bien lo mencionaba, también este espaldarazo que le dio la Corte Suprema
Suprema de Justicia de Estados Unidos al expresidente Donald Trump, que pues aspira para correr a la presidencia, también enfrentarse al actual presidente demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre. ¿Qué hizo la Corte? Pues le dio todo el poder al Congreso y ellos se declararon incompetentes de pues decir quién puede entonces ir a ser anulado, digamos, para unas elecciones federales, y el poder finalmente lo tiene el Congreso. Ahora vamos a Charlotte, en Carolina del Norte. Allí está Eumar Esaja, periodista de France 24. Eumar, hablemos de la importancia y los demás datos clave de Carolina del Norte en esta jornada. Importante destacar, Valentina, por una parte hay 116 delegados de Partido Demócrata en juego, 74 del Partido Republicano, y ya centrándonos en lo que tiene que ver con el Partido Republicano, no es un formato del ganador se lo lleva todo. Estos 74 delegados, 32 van al ganador a nivel estatal. Los otros 42 se reparten entre los 14 distritos congresionales a razón de 3 por cada distrito, pero es necesario ganar con más del 67% de los votos en el respectivo distrito para quedarse con los 3 delegados en juego. De otra forma, iría 2 delegados para el vencedor, 1 delegado para el segundo lugar. Es un estado importante, un peso significativo para los dos partidos, el sexto que más delegados aporta para el Partido Republicano, el séptimo para el Partido Demócrata, y de alguna manera se ha definido como una especie de microcosmos de lo que puede pasar en el resto de los Estados Unidos por la composición racial, por la diversidad en lo que tiene que ver con los niveles educativos de los participantes, por la posibilidad del voto juvenil, porque recordemos ese es un estado altamente universitario. Varias de las mejores universidades de Estados Unidos y las más importantes se encuentran en Carolina del Norte por la diversidad, incluso en lo que tiene que ver con la raza, una diversidad en la que pues lamentablemente, a pesar de constituir más de 1 millón, de aportar más de 1 millón de habitantes al estado, aportan poco los latinos, porque menos de 1/3, 100 y tantos que viven en Carolina del Norte están inscritos para votar, eso por supuesto como consecuencia de su estatus migratorio, y de ellos pues la participación es también muy reducida en procesos como este de las primarias. Pues a Cristóbal, a Raúl y a Eumar, muchas gracias por estas ampliaciones. Sin duda vamos a estar muy pendientes y a volver a conectar con ustedes en otras emisiones durante esta jornada. Nosotros les recordamos que pese a que esta es una fecha clave, no es imposible saber quiénes van a ser los ganadores y los que van a ser los candidatos de cara a las elecciones solo con este supermartes. Sabemos que para el Partido Demócrata la fecha decisiva es el 19 de marzo y para el Partido Republicano el 12 de marzo. Nosotros seguimos con el supermartes, pero ahora para darnos contexto sobre esta jornada nos acompaña en plató Alba Santana. Buenas tardes, Alba. Buenas tardes, Valentina. Bueno, vamos a arrancar con un poco de por qué este día es tan importante en Estados Unidos. Así es, Valentina. Como ya comentábamos esta mañana, el término de supermartes se acuñó en 1974, pero no fue hasta 1988 cuando tomó una importancia mayor, cuando 20 estados decidieron adelantar sus primarias para intentar aumentar su influencia sobre la elección del candidato presidencial. Y bueno, Valentina, les funcionó y desde entonces esto se ha convertido en una tradición y por eso se ha convertido en un día fundamental del proceso electoral estadounidense. Es el día más importante de las primarias, este supermartes también, porque se eligen a más de 1/3 de los delegados disponibles, como comentaba también nuestro corresponsal Cristóbal, de cada partido. Son elecciones en 15 estados para los republicanos, con 865 delegados, y en el caso de los demócratas son en 15 estados y 2 territorios con 1.420 delegados, Valentina. En las primarias realmente no se eligen a los candidatos presidenciales directamente, sino que se eligen a los delegados y por eso se habla de esta figura de comprometidos o superdelegados o no comprometidos. Los comprometidos votarían por los candidatos asignados en su estado y los superdelegados o no comprometidos no tendrían esta obligación. Es el segundo martes también, Valentina, más importante del proceso electoral de Estados Unidos, aparte de obviamente el 5 de noviembre cuando serán las elecciones presidenciales, y también es importante remarcar otra cosa.
y es que hoy no solo hay elecciones primarias, sino que también hay elecciones a la Cámara de Representantes y al Senado en algunos estados como California o Carolina del Norte, donde en este último también están eligiendo a su gobernador. Bueno, y justamente California, donde el ganador se lo lleva todo y es el estado con más delegados tanto para los republicanos como para los demócratas. Alba, este 5 de marzo, ¿cuáles son los estados con las primarias más importantes y por qué? Efectivamente, Valentina, podemos hablar de estados con más importancia. Estaríamos hablando de los mayores botines, donde hay más delegados, que sería en California y en Texas. En este caso, en este mapa que tengo tras de mí, podríamos ver cómo remarcamos solo los delegados republicanos, porque realmente es el partido que tiene algo en juego. También es importante remarcar, Valentina, que cada partido tiene un mecanismo interno y en cada estado también es diferente. En el caso de los demócratas suele ser proporcional, pero los republicanos muchas veces utilizan otro mecanismo que es conocido como el winner takes all, que es el caso de California, y Texas en este caso, y por eso sería muy importante para Donald Trump, porque solo con sacar un poquito más de porcentaje ya se llevaría absolutamente todos los delegados, que en California serían 169, como podemos ver también en el mapa, y en Texas serían 161. También es importante remarcar que ninguno de los dos favoritos para ser candidatos presidenciales de cada partido va a conseguir llegar hoy al número de delegados necesarios para hacerlo, porque, Valentina, es imposible matemáticamente. El Partido Republicano se rige por una mayoría para conseguir un candidato, y el Partido Demócrata cuenta más bien con un número mágico. El Partido Republicano entonces necesitaría 1.215 delegados, y lo más pronto que podría conseguirlo sería Donald Trump, en este caso el 12 de marzo, mientras que en el caso del Partido Demócrata, Joe Biden necesitaría 1.968 delegados, y lo más pronto, Valentina, que va a poder conseguirlo sería el 19 de marzo. Bueno, y es que hasta este momento Biden tiene 206 delegados, Trump 273. Alba, hay una pregunta que muchos se plantean, es por qué este supermartes no es tan emocionante como lo han sido otras fechas de este mismo supermartes. Así es, Valentina. Es una pregunta que está sobre la mesa, que ha estado durante esta previa a las primarias al supermartes, y es básicamente porque no se espera ninguna sorpresa significativa. Joe Biden ha ganado en todos los estados y no tiene ningún rival real dentro del partido, mientras que Donald Trump ha ganado en todos excepto en uno, que sería el Distrito de Columbia, durante este fin de semana, que se lo llevó Haley. El panorama es muy diferente, por ejemplo, Valentina, al de 2020, cuando Biden empezó con muy mal pie estas elecciones primarias e incluso llegaron a excluirlo de la carrera presidencial, pero luego en el supermartes todo esto cambió cuando consiguió hacerse con 10 de los 14 estados que en ese momento estaban en juego. Y la otra gran pregunta, Valentina, es Trump, ¿no? Si hay alguna manera de frenarlo ya en este punto de las primarias, o si Haley podría, por ejemplo, conseguir este supermartes un resultado muy sorprendente. Bueno, los expertos dicen que es extremadamente difícil, y también por la parte de las causas legales que están en su contra. Por el momento va ganando esta partida, porque recordemos que la Corte Suprema ayer lo avaló para poder participar en estas primarias de hoy en Colorado. Y la otra gran incógnita pues es justamente Nikki Haley, si va a seguir, si se retira. Así es de hecho lo que muchos remarcan como lo más importante, como lo más esperado de este supermartes, ¿no? Si Nikki Haley va a continuar o no. La estrategia de esta precandidata republicana hasta el momento ha sido contar con apoyos económicos que intenten drenar al expresidente Donald Trump, y, como ella misma ha dicho en varias ocasiones, también demostrar que hay una opción republicana diferente al mismo Trump, también ser la segunda opción en caso de que Trump se vea obligado a retirarse de la carrera presidencial, ya sea por las causas legales en su contra o por problemas de salud, porque recordemos que en esta carrera presidencial también los favoritos para ocupar la presidencia son dos personas con más de 80 años, que es un punto muy importante. Pero bueno, como también comentábamos en la crónica de esta mañana de nuestra compañera Marta Moya, se está quedando sin financiación Nikki Haley, entonces lo tiene difícil, sobre todo los hermanos
Koch le han retirado la financiación que eran uno de los más importantes para su campaña. Y un último apunte, Valentina. Recordemos que las primarias son abiertas a casi todo el mundo, en casi todos los estados, y por eso son un muy fuerte barómetro de cara a las elecciones del 5 de noviembre. Además, desde 1988, esta fecha que remarcábamos, suele ser siempre el candidato que sale de estas elecciones primarias. Pues Alba, nos queda mucho más claro todo con este contexto. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentina. Nosotros cambiamos de tema, vamos a Haití, donde los enfrentamientos continúan en uno de los puntos clave de la capital. Se trata del aeropuerto Toussaint Louverture. Fueron desplegados la policía y el ejército para protegerlo. Esto ante los rumores sobre el posible regreso del primer ministro Ariel Henry, que partió de Kenia, pero no se conoce su paradero. La tensión escaló desde el jueves, cuando el primer ministro de Bahamas anunció que Henry se habría comprometido a celebrar elecciones antes del 31 de agosto de 2025. Ampliamos en el informe. Sin aviones en el aire ni pasajeros en tierra, el aeropuerto internacional Toussaint Louverture estaba cerrado cuando bandas fuertemente armadas lanzaron su ataque. Los soldados haitianos intentaron repeler el asalto mientras decenas de empleados huían bajo el fuego. La situación sigue siendo incierta. La situación es cada vez peor. La Policía Nacional es impotente ante los asaltos de todas las bandas armadas. Solo una fuerza militar puede ayudarnos en esta situación. Hay tiroteos desde esta mañana. Ariel Henry tiene que llegar al aeropuerto a las 4. El primer ministro tiene previsto regresar de Kenia, país que ha aceptado enviar una fuerza policial a Haití. Washington sigue de cerca la situación y considera importante que el primer ministro regrese. Esto subraya la urgencia de finalizar la misión multilateral de apoyo para ayudar a la policía haitiana. El ataque al aeropuerto se produjo pocas horas después de que las autoridades impusieran un toque de queda nocturno de 3 días, tras los asaltos a las 2 mayores prisiones de Haití, durante los cuales miles de reclusos se fugaron el fin de semana. Al menos 10 personas murieron, entre ellas agentes de policía. Se dice que las bandas controlan hasta el 80% de Puerto Príncipe, la capital. Exigen la detención del primer ministro, en el poder desde 2021, y piden su dimisión desde principios de febrero. Cambiamos de tema y hablamos de la guerra entre Israel y Hamás, porque en el Cairo se hace evidente el estancamiento en las negociaciones buscando un cese del fuego. Este martes se conoció que las demás delegaciones pidieron a los representantes de Hamás que se queden un día más para continuar los diálogos en los que no participa Israel. Esto mientras que en terreno continuaron los ataques centrados en Han Yunis, donde casi una veintena de personas perdieron la vida. Por segundo día, Estados Unidos lanzó suministros en paracaídas. En total se estima que en las últimas 24 horas unos 97 palestinos han muerto por la ofensiva israelí y la situación humanitaria sigue deteriorándose con condiciones casi inhumanas. La OMS alertó que 8.000 pacientes necesitan evacuación urgente del enclave y según el Ministerio de Sanidad, al menos 15 niños han fallecido por malnutrición debido a la falta de comida y agua, especialmente en el norte de la franja. Gabriel Corchón nos cuenta más. El hambre se ha apoderado de la franja de Gaza. En el norte del enclave ya no queda comida ni siquiera de animales a la cual recurre la gente. Los niños son muy vulnerables a la desnutrición, especialmente los que ya están enfermos. Antes de la guerra, el niño pesaba 12 kilos. Desde hace unos 2 meses, en esta guerra pesa ahora 6 kilos. Su situación empeora cada día. Que Dios nos proteja de lo que se avecina. Cada vez son más los casos de este tipo que llegan a este hospital del norte de la franja. Nos enfrentaremos a un gran número de pacientes que padecen esto, que es desnutrición. Hay otras enfermedades infecciosas debidas al desplazamiento y enfermedades que vienen de las escuelas. Miles de gazatíes tomaron la decisión de huir hasta el sur con la esperanza de encontrar algo de comer. No hay comida ni agua, los niños sufren, siempre dicen quiero comer. Vas a buscar harina por el barrio, la pides prestada y luego tienes que pagarla. Si la encuentras con tu vecino o la encuentras después de buscarla de un barrio a otro, no puedes hornearla, no hay agua. Según la ONU, una media de 97 camiones de ayuda humanitaria entraron a Gaza al día en febrero, muy por debajo de los 150 al día que ingresaron en enero. Tanto Estados Unidos como el resto de la comunidad internacional pidieron un cese al fuego de manera urgente y la entrada de más ayuda a la franja.
Actualmente se está discutiendo una tregua de 6 semanas propuesta por Estados Unidos, Egipto y Qatar, aceptada parcialmente por Israel, a la cual Hamas tiene que responder con una lista actualizada del número de rehenes vivos. En France 24 hemos realizado una serie de reportajes con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Hoy vamos a hablar de la guerra en Siria, que cumplirá 13 años el próximo 15 de marzo. El conflicto ha llevado a millones de mujeres sirias y a sus familias a cruzar las fronteras para buscar refugio en países de la región. Esta es la historia de una de ellas. Hace 3 años que Ilham Al-Aboudi y sus hijos vinieron a Beirut. Han sido refugiados por partida doble. Primero en los campamentos desplazados de Deir el-Zor, forzados a huir por el Daesh y ahora en el Líbano. Ilham quedó viuda hace 11 años y le ha tocado criar a sus hijos sola. Estuvimos en los campamentos de desplazados por un tiempo, entre 1 año y año y medio. Después de la liberación del Estado Islámico volvimos a Deir ez-Zor y encontramos que las casas estaban destruidas. No teníamos agua ni electricidad, era muy difícil estar allí, así que vinimos al Líbano. Empezar de nuevo en Beirut no fue fácil. En todo este tiempo no ha recibido ayudas de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Parte de sus ingresos los consigue revendiendo productos que compra baratos en el mercado popular de Sabra. Con lo que saca le da para pagar los gastos y la comida para sus hijos. Este es el mercado donde vengo 1 o 2 veces por semana a comprar cosas. Compro calcetines, gomas para el pelo y abalorios para hacer bisutería y los vendo para ganarme la vida. Los hijos de Ilham no han podido continuar su educación. A Abdallah el pequeño le falta medio pulmón después de sobrevivir a un bombardeo. Necesita cuidados especiales y medicación. La madre también trabaja desde casa haciendo collares para poder pagar las medicinas. Las mujeres sirias hemos sufrido mucho, hemos atravesado por muchas dificultades. Mi marido ya no está y tengo que ser fuerte, seguir luchando para sobrevivir y proteger a mis hijos. Son mi razón de vivir, mi esperanza. Siempre intento ser positiva, sonreír, aunque esté triste, para no preocuparlos. La guerra en Siria se acerca a los 13 años y el flujo de desplazados no se ha detenido. Las mujeres representan más del 52,2% del total de la población siria refugiada en el Líbano y poco a poco se empiezan a afianzar como cabezas de familia. Fin del informativo, gracias por su sintonía.